Comenzamos entonces nuestra última sesión titulada Inversiones financieras en la era de la inteligencia artificial. Queríamos cerrar esta conferencia dando una mirada al futuro, así que vamos a ver cómo nuestro panelista del próximo panel nos encanta con lo que se nos viene. Invito a subir al escenario a la señora Jimena Quintanilla, jefa de la División de Estudios de la Superintendencia de Pensiones de Chile, quien oficiará como moderadora de este panel, y al panelista señor Diego Fernández, líder en productos de datos e impacto de Expantia, Costa Rica. Al final de esta sesión, como hemos hecho anteriormente, habrá un espacio para preguntas del público. Levanten su mano, les pedimos que se identifiquen brevemente antes de hacer su pregunta y habrá una persona del equipo que tendrá el micrófono. Jimena, Diego, adelante. Muchas gracias a todos. Sé que ha sido un día largo. Felicito a todos los valientes que todavía estamos aquí en este salón. Felicito además a los organizadores de la conferencia. Ha estado todo muy bien organizado, ha resultado muy bien y sobre todo hemos respetado los horarios. Así que también felicitaciones a todos nosotros, a los participantes, a los moderadores y al público, porque hemos probablemente restringido algunas preguntas para poder ajustarse al tiempo. Bueno, y en eso entonces les presento a Diego Fernández. Diego es líder en productos de datos e impacto de Expantia en Costa Rica. Es asesor para la toma de decisiones basadas en datos en negocios y política pública en los países de América Latina. Diego tiene formación como estadístico y cuenta con una maestría en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática de la Universidad de Costa Rica. Tiene 15 años de experiencia profesional en proyectos de datos y analítica para el sector privado, instituciones públicas y organizaciones académicas. Ha sido consultor de múltiples organismos nacionales e internacionales, incluyendo UNFPA, FES, UNICEF, OIT y el BID. Recientemente fue consejero del presidente de la República de Costa Rica, especializado en análisis de datos para toma de decisiones de políticas. Actualmente es responsable de dirigir equipos de trabajo para el diseño de productos de datos que generan un impacto tangible en la toma de decisiones estratégicas de líderes en organizaciones de distintas industrias. Líder de la práctica de productos e impactos de Expantia, empresa latinoamericana especializada en analítica de datos e inteligencia artificial. Es coautor de 2 libros y varios artículos académicos, profesor e investigador. Después de esta impresionante biografía, entonces, los dejo con Diego. Diego, por favor, pasa al podio para que nos muestres tu presentación. Para pasar la presentación, los slides. Acá está. ¿Sería? Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todo el equipo organizador de este evento. De verdad que me uno a las felicitaciones por la buena organización, por tenernos acá. Así que muchísimas gracias por hacerlo posible. En mi caso, les voy a hablar sobre el tema de inversiones financieras en la era de la inteligencia artificial. Decía Paulina, hablar del futuro. Creo que vamos a hablar más del presente, en realidad, que es la era que tenemos enfrente en este momento. Y lo hago desde la experiencia a través de múltiples organizaciones, no solamente en la industria de pensiones, sino en distintas industrias en las cuales hemos implementado pues, soluciones de analítica, de datos, de ciencia de datos, de inteligencia artificial en general, y es un poco lo que les quisiera compartir. Para arrancar, quisiera preguntarles quiénes reconocen este lugar. Lo escuché. Sí, correcto. Es el oráculo de Delfos. Y se considera el centro ceremonial, fue el más importante por cerca de 1000 años.
líderes acudían acá justamente a buscar respuestas si tenían que tomar decisiones trascendentales que impactaban a las personas, decisiones políticas, decisiones de guerra, decisiones de inversión, y le consultaban con respecto a lo que iba a ser el futuro. Es decir, su relevancia radicaba en la capacidad de podernos decir el futuro. Hoy sabemos que no existía tal capacidad y sin embargo guarda enormes paralelismos con lo que vemos hoy en torno a cuando hablamos de la inteligencia artificial, que se le ha dado una cierta capacidad casi mítica, que no le corresponde, y sin embargo tiene enormes capacidades, pero no de conocer el futuro. Entonces, si vamos a hablar en serio de lo que es inteligencia artificial, lo primero que les voy a decir es que no es, y no es un oráculo. Es ciencia. Es ciencia, es la ciencia que hemos desarrollado a través del intelecto humano, de la tecnología, de tres fuerzas que han venido desarrollándose, como es la digitalización muy acelerada y que se aceleró aún más en la última pandemia que tuvimos. Hemos dejado atrás el papel y cada vez trabajamos más de forma digital, pero también se ha acelerado todo lo que es el tema de la conectividad. Más de la mitad de la población mundial, de los 8 billones de personas, 60% está conectada al internet, a las distintas redes sociales, y eso genera una cantidad enorme de datos. Nunca antes hemos tenido tal cantidad de datos. Y nunca antes hemos tenido la capacidad de almacenar, procesar y analizar esos datos. Nunca antes hemos tenido estas herramientas tan potentes. Entonces es ahí donde estamos, en el límite de la ciencia, en términos del uso de datos. Y aplica también a la industria de fondos de inversiones. Si me preguntan, y lo que he revisado con respecto a qué tanto ha sido la penetración, lo que vemos es que más de la mitad ya hoy está utilizando en la industria lo que es la inteligencia artificial. Una encuesta reciente de Natixis concluye que el 51% de los electores de fondos de inversión ya utilizan la inteligencia artificial. Esto con consultas a 500 profesionales en más de 26 países. También desde 2024 vemos una encuesta de Mercer que concluye que el 54% ya está utilizando inteligencia artificial y el 37% planea utilizarlo próximamente en estrategias de inversión. Entonces, en términos generales, más de la mitad de la industria ya lo está utilizando. Si no lo estamos utilizando, el mejor momento para empezar es ahora. No conviene quedarse atrás. Y entonces, si queremos arrancar, nos encontramos con desafíos que se ven como esta imagen. Herramientas, plataformas, tecnologías. ¿Por dónde arrancamos? Que si R, que si Python, o tal vez Tableau, Power BI, no, que si Azure me soluciona todo. Y empezamos a ver proveedores que llegan y nos recomiendan. ¿Por dónde empezamos? Esa es la pregunta. Se vuelve abrumador. Realmente, y ahí es donde vemos que están muchas organizaciones. Y aquí una primera recomendación es no arrancar por las herramientas. No necesariamente es el primer paso. Lo que hemos visto que es necesario en organizaciones es arrancar con sentar un marco de referencia común. Es entender los conceptos fundamentales y que todos estemos hablando de lo mismo. Que tengamos esa base de entendimiento común sobre lo que es fundamental en torno a la inteligencia artificial. Que no nos pase, ¿verdad? Que si me preguntan dónde queda la izquierda o la derecha, que yo dé una referencia en relación a lo que supone para mí. Porque lo que vemos en organizaciones es que hablan de inteligencia artificial, pero tenemos distintos entendimientos de lo que es inteligencia artificial. Y súmele un montón de conceptos complejos, que aquí entonces, que si machine learning, que si deep learning, y empezamos a sumarle que algoritmos, que big data, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sentemos las bases de un entendimiento común. Ese es el primer paso. Y eso es lo que propongo que hagamos. ¿Qué es lo fundamental, la esencia que compone la inteligencia artificial? Y arranquemos entonces a construir esa ecuación de lo esencial, de lo que está compuesto.
Y lo primero es el conjunto de X, el conjunto de datos. Ahí se arranca y eso en gran medida determina los alcances, los límites de lo que se puede hacer en función de ese conjunto de datos. Y ese conjunto de datos pueden ser esos datos que vienen almacenando ustedes históricos en las organizaciones que han hecho un enorme esfuerzo por tenerlos en servidores. Conjunto de datos pueden ser los Exceles que están por ahí, pero que sabemos que tienen enorme valor. Y es que los datos tienen características, ¿verdad? Tienen tamaño, pueden ser muchos, muy grandes, un volumen enorme. Pueden ser muy rápidos, se actualizan muy rápidamente. Tienen características incluso de que no todos son números. Pueden ser enormes cantidades de textos, ya sea que vengan de documentación, de libros, de redes sociales. Pueden ser noticias, imágenes, videos, sonidos. Ese es el conjunto de datos, ¿verdad? Y en gran medida determina lo que podemos hacer con ellos. Y en ellos hay conocimiento, en ese conjunto de datos. Sabemos que hay valor, pero para extraer ese valor necesitamos aplicar una función estadística, matemática, ¿verdad? Que se han ido desarrollando a lo largo del intelecto. Aquí, para los más interesados en el tema, aquí estamos hablando, sí, que si random forest, que si XGBoost, que si modelo de regresión, ¿verdad? Es decir, las distintas técnicas, procesamiento del lenguaje natural, cualquier función que lo que hace es aprender de ese conjunto de datos y es sumamente potente para extraer el conocimiento que el cerebro humano muchas veces no tiene la capacidad de procesar y encontrar esas tendencias, esos patrones que hay en ese conjunto de datos. El aplicar esa función, ese conocimiento, ese método estadístico matemático es el que genera como resultado lo que llamamos inteligencia artificial. Es el resultado de la aplicación de ese método estadístico, un conjunto de datos. Pero inteligencia artificial también es una generalización, porque pueden haber distintas tareas que se ejecutan con inteligencia artificial. Puede ser una predicción de un valor a futuro, ¿verdad? Podemos predecir cuál va a ser el valor en función de ciertas variables. Puede ser una clasificación, es decir, podemos clasificar fraude o no fraude. Podemos clasificar los distintos miembros que tenemos. Hablábamos ahora de 13 millones de miembros. Bueno, ¿cómo los clasificamos en grupo? O podemos generar, ¿verdad? Se puede generar texto, se puede generar imágenes. Mucho de esto lo hemos visto ahora en torno a ChatGPT y sus similares, ¿verdad? Estos algoritmos de generación. Y generalmente es aquí donde ha estado la atención. ¿Cómo se ve esta ecuación si la representamos en una imagen gráfica? Se ve algo así. Y en términos generales, así es como funciona un algoritmo de inteligencia artificial. Tenemos entonces datos históricos. A esos datos históricos le aplicamos un método que lo que hace es aprender, un aprendizaje a partir de los patrones ocultos que están en esos datos y generamos entonces un algoritmo, un modelo y literalmente ese modelo lo podemos desplegar, un servidor, lo podemos enviar por correo. Es un archivo ese modelo, pero ese archivo que ya tiene el aprendizaje de los datos históricos, ahora le podemos correr datos nuevos y esos datos nuevos entonces van a generar un resultado. Y ese resultado es el que típicamente genera un valor al negocio. Es ahí donde se conecta el algoritmo de inteligencia artificial con generar ese valor al negocio. Y ejemplos en la industria hay múltiples. Generalmente ahí es donde está la atención. Esto es la parte que más se difunden. Por ejemplo, de clasificación. Un ejemplo de clasificación es detectar anomalías en transacciones financieras para prevenir el fraude. Es decir, identificar a través de millones de transacciones cuáles tienen un comportamiento atípico que tiene altas probabilidades de que pueda ser un fraude y qué hacer con ellas. Este es un no de clasificación, fraude no fraude, dicotómico. Un modelo de generación puede ser la utilización de un chatbot, temas de productividad, incluso para reemplazar lo que muchas veces hacemos a través de un call center, por ejemplo, a través del aprendizaje de textos, de respuestas preidentificadas a preguntas que se han hecho. Entonces puede plantear justamente una conversación que parece, digamos, humana, a través del lenguaje natural. O puede ser incluso una predicción, predecir el valor de cartera en próximos 6 meses para cierta industria a partir de ciertos criterios. Estos son ejemplos
típicos de cómo podemos utilizar algoritmos de clasificación, de generación, de predicción para generar un valor en la industria de inversiones basados en inteligencia artificial. Y entonces esta es la parte de la ecuación que generalmente nos cuentan, porque es donde está el valor y esta es la que nos venden, pero está incompleta. Entonces les quiero hablar justamente de los otros elementos centrales, fundamentales y que generalmente no le prestamos la atención. Empezando por el error estadístico, el error medible, el error que a partir del entrenamiento, justamente a partir de esos datos, podemos después evaluar cuál es la capacidad para hacer esa tarea, esa predicción o esa clasificación, y nos va a decir que hay un margen de error que podemos medir. Y ese error hay que medirlo, hay que comunicarlo para tomar la decisión de si es aceptable o no. Incluso mucho lo que hacemos en organizaciones nosotros es que en el proceso de implementar algoritmos de inteligencia artificial hay un momento, una reunión que le llamamos la reunión de Go Alternativas, que es, hacemos el análisis exploratorio, vemos la capacidad que tiene de extraer aprendizaje de los datos, vemos la capacidad de hacer una tarea y en función del margen de error lo comunicamos y le preguntamos, ¿es aceptable? ¿Implementamos el algoritmo, el modelo? ¿O no? Tomamos otra alternativa. ¿Qué puede ser la alternativa? Necesitamos más datos, necesitamos complementarlos, necesitamos otro tipo de uso de estos datos, pero tal vez no es aceptable. Si es aceptable, avanzamos. Hay que monitorear ese error. Ese error puede cambiar en el tiempo. Aumenta, por ejemplo, con predicciones más a futuro, o si desagregamos mucho los datos en categorías, hay que monitorearlo porque un error que nos da hoy puede ser que dentro de unos meses ya no sea el mismo, empieza a aumentar, entonces ya no sea aceptable ese algoritmo que tenemos. Entonces es fundamental gestionar el error. Y hay casos donde no se toma en cuenta la posibilidad de que existe un error a la hora de utilizar los algoritmos de inteligencia artificial. Un ejemplo, ejemplos hay un montón. Y les traigo este que me parece muy anecdótico de cómo funciona y es de la empresa Air Canada. Y utilizan este chatbot justamente para responder a las preguntas, ¿verdad?, de clientes, y este cliente le pregunta que qué sucede en caso de la muerte de un familiar. Y el chatbot contesta que sí, que le hacen un reembolso del valor del tiquete. Entonces compra el tiquete y se va. Cuando hace el reclamo, Air Canada dice, no, pero aquí está claramente nuestro documento oficial de política y dice que no hacemos reembolsos en caso de ese tipo de viajes. No querían hacerse responsables por lo que dijo el chatbot, pero finalmente, y después de toda una discusión legal, tuvieron que hacerse responsables. Es decir, no querían lidiar con el error estadístico. No lo estaban considerando y sin embargo estaba presente y es parte de lo que hay que considerar. Entonces es un buen ejemplo de cómo el no considerarlo nos puede jugar en contra. Ojo, eso en este ejemplo, pero puede ser muy costoso también no considerar las implicaciones del error en la industria de fondos de inversión. Entonces tenemos hasta aquí la ecuación, ¿verdad? La función, un método estadístico matemático que se aplica a un conjunto de datos con ciertas características más un error medible. Y sin embargo está incompleta. Le falta este componente. Y es un cisne negro. ¿Lo reconocen? ¿Alguien lo ha escuchado hablar? Sí, muy bien. Considerar el impacto de lo altamente improbable, de esos eventos raros que no podemos predecir y sin embargo tienen un impacto drástico y que posteriormente que se dan generalmente vienen las explicaciones de que sí pudimos haberlo logrado predecir. Es lo que plantea Nassim Nicholas Taleb en su libro justamente con el concepto de Black Swan. Desde ahí se acuña. Eventos como la reciente pandemia de COVID, como el Brexit, como la crisis financiera global en el 2008 o los atentados del 11 de septiembre, son eventos impredecibles y el impacto que tiene en el uso de algoritmos que aprenden del pasado es enorme porque los deja sin la capacidad
de aprender, de adaptarse a un entorno que es distinto, pero del cual no tiene historia para aprender. Entonces debemos considerarlos como parte fundamental de la ecuación. Tienen un impacto, así sean eventos altamente impredecibles. Entonces ahí sí, un método estadístico aplicado a un conjunto de datos, más un error medible, más el impacto de eventos altamente improbables, son los que generan una acción, una tarea que puede ser de predicción, clasificación, generación, que es lo que llamamos inteligencia artificial. Esos son los elementos fundamentales, centrales, para construir este marco de referencia común. Si estamos claros de que esos son los elementos básicos, fundamentales, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué implica para cada una de nuestras organizaciones? Entonces, primero, gestionar los riesgos. ¿Cómo? Uno, si es una función de X, de un conjunto de X, lo primero que necesitamos son datos de calidad, porque determinan en gran medida el alcance del uso de inteligencia artificial en función de la calidad de los datos, la calidad, las características, la velocidad, qué tan completos están. Y generalmente ahí es donde encontramos enormes retos en las organizaciones. Queremos hacer un modelo, muy bien, ¿tienen los datos? Sí, tenemos los datos, están perfectos. Bien, comparten los datos y empezamos a ver errores, y empezamos la limpieza, empezamos el procesamiento, empezamos ir y venir, y los datos no están todavía con la calidad para realmente aplicar un modelo de aprendizaje. Otra consideración es el tema de los algoritmos preentrenados. Estos algoritmos que generalmente vienen, nos ofrecen y nos dicen, sí, ya hizo todo el aprendizaje, lo puede utilizar, se va a desplegar en su organización y va a generar el resultado de inteligencia artificial que va a aportar el valor. Sí, pero se entrenó en otro contexto, generalmente no se adaptan tanto a las circunstancias propias de la organización, con algunas excepciones. Yo diría que los del lenguaje de procesamiento natural son una excepción, porque cuanto mayor el volumen de texto que procesan, mejor la capacidad justamente de generar el resultado, como lo que vemos con ChatGPT. Pero si estamos utilizando para tomar decisiones de clasificación, predicción, con datos propios de los que ustedes trabajan, generalmente modelos preentrenados no necesariamente es una buena recomendación. También está la discusión de si cajas negras, ¿verdad? Y ahí tener cuidado. Nos llegan a ofrecer modelos que no sabemos muy bien cuál es la metodología que tienen detrás, los datos que tienen, nos generan un resultado, y ese resultado generalmente quedamos como organizaciones de cierta forma amarrados, vinculados, dependiendo de ellos. En ese caso, una recomendación es desarrollos internos, realmente invertir en desarrollar los propios algoritmos en sus contextos, con sus datos, en sus organizaciones. ¿Y qué hemos visto con respecto a este tema en la industria? Una encuesta de este año de Mercer concluye: uno, el principal reto dentro de las organizaciones que ya están implementando ese 50% de inteligencia artificial es justamente retos de calidad de los datos, retos de acceso, interoperabilidad entre los datos, la integración de los datos. Ahí están, en el conjunto de X. Todavía no han avanzado a la aplicación del método, están en el conjunto de X. Y si analizamos el tipo de desarrollos que están utilizando en términos de inteligencia artificial, esa mitad que está utilizando inteligencia artificial, es solo el 50% son desarrollos internos. La otra mitad están utilizando inteligencia artificial, pero generalmente son esas alternativas que tenemos, digamos, en la web, open source o en las nubes, digamos, que no implican un desarrollo interno con datos internos. El segundo factor de la ecuación es el error. Y aquí la clave está en gestionar los riesgos, porque eso lleva una ventaja competitiva. Entonces, entender esa posibilidad, anticipar bueno, qué implicaciones tendría ese riesgo y saber de que hay distintos tipos de riesgos. Voy a poner un ejemplo. En términos de transacciones fraudulentas, está el riesgo de decir que una transacción es fraudulenta y frenarla, detenerla, cuando en realidad no lo era, y generar una afectación al usuario que lo estaba haciendo, o no identificar una transacción que sí era fraudulenta y dejarla pasar. Son dos riesgos. Los dos
generan impactos totalmente distintos. ¿Cuál queremos minimizar? Porque no se pueden los dos en simultáneo. Entonces, entender los distintos tipos de riesgos y cómo gestionarlos lleva realmente a esas ventajas en las organizaciones, así que debe ser un tema central en la discusión de la inteligencia artificial. Y el elemento, ¿qué hacer con el cisne negro? ¿Qué podemos hacer con esos eventos altamente impredecibles que tienen un impacto enorme? Uno es considerar un plan B, es decir, realmente entender de que las cosas pueden cambiar y necesitamos tomar otra ruta. Pero también eso implica cierto nivel de comprensión desde lo humano. Es decir, si bien los algoritmos son una interpretación de un fenómeno, esa interpretación tiene limitaciones. Y a veces nos enfocamos en el algoritmo y no en el fenómeno. Lo importante es enfocarnos en el fenómeno y cómo el algoritmo está reaccionando a ese fenómeno. Y como humanos tenemos la capacidad de ver incluso muchas veces más allá del algoritmo elementos cualitativos, tal vez no patrones cuantitativos, un evento que pasó, anticipar cómo nos podría afectar de tipo político u otros. Estamos viendo ahora la guerra, por ejemplo, en Afganistán. Entonces aquí es donde converge también lo humano, no solamente los datos. También entender que los eventos de cisne negro pueden ser positivos o negativos. Es decir, por ejemplo, lo que vemos en empresas en la industria más de tecnología, lo que tuvieron fue un evento de cisne negro positivo producto del impacto de COVID y producto de la digitalización. Muchas de ellas se vieron muy beneficiadas, no necesariamente son negativos. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Aquí, ¿qué hemos visto en la industria? En términos de la relación entre los datos y lo humano, vean que cerca de un 10% ha avanzado la automatización completa realmente de ciertos procesos y sin embargo, más de la mitad de los equipos que están implementando inteligencia artificial la están implementando más para informar el análisis, pero la decisión la toma finalmente personas, humanos. Y aquí es donde entra el concepto de inteligencia aumentada. Es entender de que humanos y máquinas tenemos fortalezas y debilidades distintas. Generalmente nos complementamos muy bien. Así como no podemos entender en millones de datos patrones ocultos, de pronto tampoco el algoritmo tiene la intuición o la experiencia o la capacidad de ver ciertos eventos cualitativos que están sucediendo o de una conversación que tuve con alguien en la industria y que me dio cierta información, pero que no está en el modelo. Entonces generar esa integración, esta inteligencia humana, esa integración entre la inteligencia de los datos y la inteligencia humana para realmente tomar decisiones inteligentes. No son uno u otro, son realmente complementarios. Finalmente, a nivel del resultado de inteligencia artificial, es uno gestionar expectativas. ¿Qué es posible realmente con este algoritmo y qué no es posible? Típico, nos encontramos organizaciones que dicen, sí, es que necesito un modelo de inteligencia artificial para hacer esto y esto y esto. No. Hacen tareas específicas y las hacen muy bien, muy eficientemente. Generalmente habría que pensar ahí en orquestar distintos algoritmos de inteligencia artificial para hacer múltiples tareas. Y se puede hacer, pero es entender cuáles realmente las posibilidades de un algoritmo, cuáles son los límites, definir qué es éxito. Éxito para mí es lograr clasificar correctamente a los miembros en tantos grupos con tal nivel de precisión y poder asignar estrategias diferenciadas. Y definir presupuesto también. ¿Cuál va a ser el presupuesto en función al éxito esperado? En esto, lo que hemos visto en la industria es, si ven, con respecto a la inversión, hay una enorme expectativa del impacto de inteligencia artificial en la industria, pero cerca del 50% a hoy no tienen definido presupuesto para inteligencia artificial. Y quienes lo tienen está en torno al 0.1 a menos del 3%. Entonces,
realmente hay como un desbalance entre la expectativa y realmente lo que se está invirtiendo en este tema. Y ojo con esto, no quiero decir que hay que invertir millones, porque sí he visto estrategias de compañías que han invertido literalmente millones de dólares en datos y analítica para implementar inteligencia artificial y no lo han logrado, han generado enorme frustración, un enorme gasto que no se corresponde con un retorno de inversión. También he visto organizaciones que con un par de decenas de miles de dólares tienen un buen primer algoritmo, modelo en producción que les genera un resultado que realmente lo están implementando en sus procesos y les aporta valor. Entonces, no necesariamente depende solamente de cuánto invertimos, pero hay que invertir. Y en términos de la expectativa, lo que se ha visto en la industria de fondos de pensiones particularmente es un mayor retorno en términos de productividad, menos en términos de ganancias económicas directamente cuantificables. Mucho más ha venido en torno de productividad, de hacer tareas de forma más eficiente con los recursos que se tienen, al menos en esta industria. Y es así, entonces, como tenemos acá la ecuación completa y cómo podemos entonces gestionar los riesgos asociados a cada uno de esos elementos centrales de lo que compone la inteligencia artificial para aprovechar realmente sus oportunidades. Y para cerrar, yo quisiera plantear la reflexión también en torno a los riesgos, porque hay enormes riesgos también con respecto al uso de los datos, la analítica, la inteligencia artificial. Los he visto en organizaciones realmente cómo estos pueden afectar ese tipo de iniciativas y afectar a las personas que buscan impactar. Podría resumirlos en tres riesgos muy concretos, simplistas. Uno es no utilizar los datos. Eso es un riesgo y es un riesgo real que lo he visto en múltiples organizaciones que tienen los datos y realmente no los usan por cultura, porque queremos seguir tomando decisiones como lo venimos haciendo. Yo diría que el segundo es utilizarlos mal. Los datos son una herramienta poderosa. Como poderoso es un martillo. Con un martillo podemos construir una casa. Pero con un martillo podemos hacerle daño a una persona. Los datos son una herramienta muy poderosa y también existe el riesgo de que se utilicen para mal. Así que asumiendo que aquí no estamos hablando de que se vayan a usar para mal, asumiendo de que hay un interés realmente de utilizar los datos, el riesgo que queda es usarlos mal. Es decir, no considerar realmente cómo utilizar adecuadamente los datos. Y en esto algo fundamental, dos recomendaciones tal vez que haría es una, el contexto organizacional importa. Es decir, los algoritmos no están ahí sueltos, no, dependen en buena medida de un contexto organizacional para que realmente tengan éxito y generen el impacto que se espera que generen. Ese contexto organizacional lo hemos resumido desde Expantia en estos 4 ejes en los cuales se integra la inteligencia artificial, que de manera muy general estamos hablando de la estrategia organizacional tiene que estar alineado con la estrategia, tiene que perseguir los fines, porque es muy eficiente en lograr un resultado, pero que ese resultado esté alineado con los fines que busca la estrategia de la organización. Y aquí viene la asignación de presupuesto y demás. Está el tema del talento. Las personas, los roles, depende en gran medida de qué habilidades tenemos en la organización para realmente desarrollar, desplegar, gestionar estas herramientas, estos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Tenemos el talento adecuado realmente para avanzar al uso de inteligencia artificial? Es parte de las preguntas que nos tenemos que plantear. Y si no, ¿cómo lo desarrollamos? La plataforma. Eso sobre lo que nos apalancamos. Aquí entra la tecnología, la infraestructura tecnológica, la ciencia que estamos utilizando realmente para apalancarnos para el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Cuáles herramientas, cuáles software, cuáles
cuáles metodologías entran acá y es parte fundamental para un buen desarrollo de la inteligencia artificial. Y finalmente la ejecución, es decir, el modelo operativo, la forma en cómo funciona la organización, cómo lograr insertar la inteligencia artificial en los procesos que ya existen en la organización, los procesos de toma de decisiones, en los procesos de negocio, en la forma en cómo operamos, de cómo hacemos las cosas, lograr que realmente impacte ahí. Esos son los elementos de contexto que son fundamentales para realmente lograr el éxito en el uso de inteligencia artificial. Y en esto, en la industria, lo que hemos visto es que en términos generales, una gran mayoría a hoy no tiene una estrategia de inteligencia artificial. Es decir, hay un uso todavía de innovación y desarrollo un poco incipiente, se está explorando con ciertos primeros, digamos, modelos, algoritmos. A ver, es una aspiración tener una estrategia robusta de inteligencia artificial, pero no es que deben tenerla de previo para empezar a desarrollar el uso de inteligencia artificial. No quisiera generarles esa expectativa o esa necesidad, porque no es cierto. Es decir, hay que dejarse asesorar por quienes ya lo han hecho, ver otras experiencias, casos de éxito, aplicarlo al entorno específico en el que ustedes están, con los datos con los que trabajan, esos con los que ya tienen hipótesis, intuyen que tienen valor. Y conforme el uso se va generando mayor conocimiento en cómo se puede aplicar en la industria, hasta después sí, formalizar una estrategia de inteligencia artificial. Pero lo cierto es que en la industria hoy no estamos ahí. El segundo que les quería dar en términos de los riesgos de hacerlo bien es adquirir esa comprensión de que estamos hablando de gestionar activos valiosos en la organización y darles ese lugar a los datos como uno de los activos más valiosos en la organización, y por ende requieren de una adecuada gestión, y para ello se requiere un marco de gobernanza de datos, un adecuado marco de gobernanza de datos, que es un tema que nos daría otra charla para entrarle de lleno realmente al tema de gobernanza de datos, y sin embargo es fundamental considerarlo a la hora de implementar inteligencia artificial. Y yo lo plantearía en términos muy generales. Es un marco que descansa, tiene en su base las leyes, las políticas, la capa normativa, ¿verdad? Desde lo que son las leyes propias de la industria, nacionales también, y ya la aplicación a marcos normativos institucionales. Ahí está, es una base normativa que se debe cumplir. Posteriormente hay al menos 3 elementos que considero centrales considerar e integrar, que son personas, procesos y tecnología. Generalmente no hay una visión de integración de estos 3, y entonces es ahí donde nos vienen a vender una solución de gobernanza de datos. Se vende. El tema es que realmente no se compra, no existe formalmente que usted compre una solución de tecnología para gobernanza de datos y ya solucionó el problema. No, es decir, requiere más allá de la capa tecnológica también considerar personas, los roles que van a asumir y cómo esto se define en procesos, y cómo esos procesos impactan justamente en la forma en cómo se les está dando un tratamiento a los datos en todo su ciclo de vida, porque tienen todo un ciclo de vida. Ahí es en la integración entre personas, procesos y tecnologías que podemos desarrollar un buen marco de gobernanza de datos para finalmente sí tener pues datos seguros de las personas, cumpliendo con todos los estándares normativos y de calidad que generan confianza. El marco de gobernanza de datos es fundamental para generar confianza entre los distintos actores de que los datos se están utilizando bien, que son los datos adecuados, de que decisiones basadas en esos datos, los datos estaban bien, eran confiables. Entonces es fundamental una estrategia de gobernanza de datos. Yo quisiera cerrar esta presentación también reflexionando sobre el rol de ustedes en la industria. Y realmente lo que pienso que se adapta mejor
es el rol del director de orquesta. Porque si bien no es una persona que debe ser un virtuoso en el violín o en ninguno de los instrumentos, sí es la persona encargada de orquestar con liderazgo los distintos roles, involucrar a los distintos actores en la organización, el personal técnico, el equipo de TI, el equipo de analítica, cómo interactúo con otras instituciones, con los mismos miembros. Es una orquestación de distintos actores para construir realmente un entorno en el cual ese uso de los datos y desarrollo de la analítica, de la inteligencia artificial pueda funcionar bien. El director de orquesta lo hace para el público, que asiste a la presentación, pero ustedes con su liderazgo lo hacen para la gente, para el bienestar de la gente, que son a quienes finalmente se debe enfocar el uso de estas herramientas potentes para que realmente logren un impacto positivo en la sociedad. Y ahí es donde veo un rol de cada uno de ustedes orquestando realmente ese uso adecuado de esta herramienta potente como es la inteligencia artificial. Quisiera que se lleven los puntos claves entonces que conversamos. Uno es el mejor momento, si no han iniciado para arrancar esa hora. No es una expectativa de que se va a utilizar inteligencia artificial, es que ya se está utilizando inteligencia artificial. Es comprender de que tiene oportunidades enormes, pero que también tiene límites, que no es un oráculo, que no está hecha para conocer el futuro, que viene de la ciencia, que genera avances enormes, pero que tiene sus límites. Gestionar los riesgos en torno al uso de la inteligencia artificial, tanto los riesgos medibles como el error que vimos, el error estadístico, diríamos, como los riesgos no medibles, no anticipables, como el cisne negro. Gestionar ambos. Que el contexto organizacional importa, entender muy bien cuál es el nivel de madurez de la organización para el desarrollo de inteligencia artificial, de ciencia de datos o analítica, realmente impacta en el resultado final que vaya a generar. Y complementar esa inteligencia de datos, esa capacidad de procesar enormes volúmenes y características de la información con la capacidad humana realmente que tenemos de guiar también la toma de decisiones para que genere un impacto positivo en la sociedad con liderazgo, orquestando entonces esos distintos actores para hacer un uso que sea bien y para bien. Es eso lo que buscamos, realmente un impacto positivo a través del uso de la inteligencia artificial en la gestión de inversiones y en la sociedad en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por tan motivante y provocadora presentación. Yo aprendí mucho, espero que la mayoría de ustedes también. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Yo tengo varias y pensé varias hace días, pero me voy a restringir a algunas pocas para darles también la oportunidad a ustedes que me imagino en el público tienen algunas también. Diego, ¿cuál dirías tú que es la principal diferencia en hacer inversiones utilizando inteligencia artificial versus los métodos tradicionales de inversión? Sí, muchas gracias, Ximena, por las preguntas. La principal diferencia, si nos enfocamos en la ecuación que vimos, es justamente en la forma en cómo se están procesando los datos y cómo estos apoyan en el proceso de toma de decisión. Es decir, lo que tenemos es la capacidad de utilizar métodos que logran procesar un mayor volumen de datos, una mayor velocidad, datos muy variados con distintas características para informar de forma más precisa, más oportuna, para realmente apoyar en el proceso de toma de decisiones de inversión.
Esto genera además, si lo pensamos, un reto para la industria en términos de una mayor especialización cuantitativa. Es decir, genera una demanda de roles con mayores capacidades cuantitativas, justamente para poder aprovechar los beneficios de estas herramientas. En gran medida se apoya de este contexto en el que tenemos más datos, a un volumen enorme, con características distintas, ¿verdad? De redes sociales, datos que se pueden actualizar de forma incluso diaria o minutos, segundos. Entonces, el cambio radical es la forma en cómo analizamos los datos y cómo estos apoyan el proceso de toma de decisión. Gracias. Ahora una pregunta un poco más específicas en este contexto de iOS y que la mayoría de los que estamos acá hoy trabajamos en la parte de regulación. Y entonces, considerando que la inteligencia artificial es todavía un fenómeno incipiente, ¿cuáles ves tú que son los principales desafíos regulatorios hacia la inteligencia artificial en inversiones en aspectos como la transparencia, la protección al consumidor, la estabilidad del mercado, la equidad? Porque me imagino que todavía tenemos importantes vacíos, que no se han abordado muchos de estos temas. Sí, muchísimas gracias. A ver, hay desafíos hasta de tipo técnico, es decir, cuando hablamos de transparencia, por ejemplo, entran retos de transparencia algorítmica, que justamente hay algoritmos que son, diríamos, poco transparentes, opacos, y que incluso generan sesgos que afectan a ciertos grupos de la población a partir de que aprenden de datos históricos que ya tienen esos sesgos. Pasa algo similar con la desigualdad, es decir, si los datos históricos sobre los cuales está aprendiendo ya tienen dentro de sus patrones desigualdades históricas, lo que van a hacer es perpetuar justamente esa desigualdad, y lo van a hacer de una forma muy eficiente. Es decir, suena feo decirlo, pero ¿por qué? Porque además los algoritmos no tienen un componente ético. Y eso es algo importante que hay que considerar. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a ceder y vamos a utilizar estos algoritmos que no tienen este componente ético humano? Esos son de tipo técnico, pero hay otros que me parece fundamental, y es que hay una enorme desconexión entre los distintos actores en torno a la regulación. Es decir, entre lo que es el mundo más técnico, empresarial, que realmente está implementando soluciones de inteligencia artificial, generalmente no se conversa con los reguladores. Los reguladores tampoco se conversan tal vez con otros actores más políticos, jurídicos. Entonces hay una desconexión y lo que hay son visiones separadas. Y lo que necesitamos es generar espacios como este. Espacios en el que, como en los cafés, nos topamos con distintos sectores. Y es una invitación para que cada uno de ustedes que representa distintos sectores se pregunten cuál visión dentro de este ecosistema tal vez no estamos considerando. La visión técnica de los implementadores, es la visión política, es la visión jurídica. ¿Cuál? Porque es a través de la integración, de la conexión de esas distintas visiones que realmente se va a lograr construir una regulación más adaptada a las necesidades reales del sistema. Muy cierto, gracias Diego por tu respuesta. Tenemos 1 o 2 minutos para tomar algunas preguntas del público, si hay interesados. Sí. Thank you, Diego. I learned a lot. For this question, please assume I'm a pensions regulator. I've read a lot of climate science. It worries me. I don't think finance has responded well to pricing risk. How would you advise me to get
and feel free to improve the question, how would you advise me to use AI to produce a 2-page note that seeks to accelerate the absorption of climate risk amongst those I regulate? So I want a 2-pager written by AI. There's lots of climate science. I don't think risk in financial markets reflects the science. I want to accelerate activity. How would you begin to get me to think about using AI to produce something that accelerated change? I'm a pensions regulator for this question. Es una pregunta difícil. Lo primero que habría que considerar, lo dije antes, es justamente el hecho de que no hay consideraciones éticas en algoritmos de generación como este del lenguaje de procesamiento natural. Entonces no va a tomar una postura ideológica, digamos, en ese sentido. No va a asumir una responsabilidad tampoco, como vimos con el ejemplo de Air Canada, en caso de una recomendación. Y eso es parte de lo que vine a plantear, justamente, de cuáles son los alcances, pero también los límites de este tipo de tecnologías. Entonces, lo primero que yo diría es que es limitada para dar esa respuesta. Lo segundo es que lo que estamos midiendo importa. Entonces, ¿qué tipo de datos e indicadores estamos introduciendo para el aprendizaje, sea a través del lenguaje de procesamiento natural, como en los indicadores para cualquier tipo de algoritmo de predicción o de clasificación? ¿Cómo logramos introducir indicadores o KPIs de ambiente que realmente tengan un impacto, que sea tangible, cuantificable? Porque lo que medimos nos va a llevar acelerado hacia eso, pero a veces también tienen resultados, efectos secundarios que no anticipábamos. Entonces, estar muy atentos a cuáles son los indicadores que estamos siguiendo, cuáles son los que estamos dejando fuera de la ecuación, siguiendo el ejemplo de la ecuación, y entendiendo los límites de esta, creo que sería la forma responsable de utilizarlo. En honor al tiempo, voy a cerrar el panel. Estoy segura que abre el tema para muchas otras preguntas, pero tenemos todavía las palabras finales del superintendente y atención al final, hay un cóctel. No se vayan. Muchas gracias, Diego.